vamos a hablar de esta mujer de Guatemala que se llama Margarita Azurdia, que es una mujer que es bastante difícil de enmarcar en un estilo porque es muy difícil de enmarcar en un estilo porque estudió de todo, desde que decidió ser artista, que ella no fue una artista por vocación, así que que ya de pequeña le diese por ahí tal, ella lo decidió pues ya de adulta y a partir de ahí empezó a estudiar y estudió todos los... Estoy escuchando, quitadme los altavoces, que si no se me acopla. Empezó estudiando los diferentes estilos de arte que había en ese momento. Ella siempre fue muy amante de lo nuevo, entonces experimentó siempre con los artistas que había en la actualidad de ese momento. Fue muy admiradora de lo abstracto y siguió los preceptos del expresionismo abstracto que había en Estados Unidos, que después lo vamos a ver, y también abrazó el arte óptico y el minimalismo. Experimentó y abrazó muchos estilos, dependiendo también de las etapas en las que ella se encontraba pues como persona o cómo se encontraba en ese momento pues sus sentimientos y lo que estaba viviendo. Y al mismo tiempo también cambió de nombre muchas veces. Ella cambiaba de estilo y cambiaba de nombre, cambiaba de vida y cambiaba de nombre, cambiaba de sitio donde vivía y cambiaba de nombre. Se cambió el nombre como 5 o 6 veces. Su vida no tuvo el éxito que se merecía. Tuvo mucho éxito en Guatemala, en su país, pero internacionalmente nunca fue muy conocida hasta ahora. Ahora es considerada una de las artistas de Centroamérica más importantes del siglo XX. Seguramente no tuvo esa repercusión en vida porque Guatemala es un país muy complicado y siempre tuvo pues mucha violencia, muchos problemas, entonces era bastante difícil hacer salir a sus artistas a nivel internacional. Pongo el mapa para que situemos bien Guatemala, porque hablamos siempre mucho de Sudamérica, Centroamérica, pero estos países tan pequeñitos que están por ahí, nunca o por lo menos a mí me pasa que nunca los sitúo bien. Nace en la ciudad de Antigua Guatemala, que no es ciudad de Guatemala, son dos ciudades distintas. Una se llama Antigua Guatemala y otra Ciudad de Guatemala. Están a 1 hora y media de distancia. Nace en el año 1931, su padre era guatemalteco y su madre catalana. La ciudad es una ciudad pequeña, es una antigua ciudad colonial, tiene los edificios todos de colores, tiene unos alrededor, al ser pequeña, desde cualquier parte de la ciudad se ven montañas, paisajes naturales impresionantes, tiene muchos ríos. Y pues de pequeña pues se empapa de estos colores, tanto los colores indígenas de los edificios como de la naturaleza. Y de hecho en su obra se ve mucho esto, los colores de los mayas, de los tejidos que hay por allí de los mayas y mucho amor por la ecología y por la naturaleza. Estos... Bueno, lo pongo porque son los colores así típicos de estos, pues los trajes que tienen los mayas, y eso, sus primeros años son en esta ciudad, con este ambiente, aunque ella es de familia rica y enseguida la meten en colegios de élite y más tarde se va a estudiar fuera. El ethos indígena guatemalteco, su forma de vida esencial, es muy humano y muy ligado a la naturaleza. Los mayas mezclan lo terrenal con lo trascendental. Y Margarita se siente muy atraída por eso, a pesar de que su educación es totalmente ligado a lo occidental. Cuando muere su madre, que muere siendo ella muy joven, con 10 o 11 años, su padre la mete en un internado, apuesta porque su hija tenga una experiencia vital fuera de Guatemala
y se va a una escuela canadiense. Es una escuela de élite, allí se forma hasta los 18 años y en el año 49, con 18 años, se vuelve a Guatemala. Allí se vuelve por amor. Su novio era un empresario guatemalteco y se casa súper jovencita. Su novio, su después marido, se llama Carlos Fanjul y de ahí viene su primer cambio de nombre. Coge el apellido Fanjul y se cambia el nombre de Margarita a Margot. Entonces, a partir de ese momento, y es su primer nombre artístico también, se llama Margot Fanjul. Durante 10 años son una pareja muy sonada en la alta sociedad, porque son los dos muy guapos, simpáticos, cultos, tienen dinero, hacen muchísimas fiestas. Entonces, pues son, pues, si fuese aquí, pues serían unos de los que salen en la revista Hola o así, eran como muy sonados dentro de la alta sociedad. Ella se dedica a criar a sus 3 hijos y a mantener su estatus como mujer de la clase alta de la sociedad de Guatemala. Hasta que al cabo de 10 años se casa y pues está harta de ese tipo de vida, está harta de la crianza y de llevar esa vida superficial y decide que quiere ser artista. Primero hace unos cuantos cursos preparatorios en Ciudad de Guatemala, pero enseguida se marcha. Se marcha a California y vive a caballo entre los 2 domicilios. Estamos hablando del año 59. Está entre San Francisco, Los Ángeles y Ciudad de Guatemala continuamente. Se matricula en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ahí es cuando empieza a conocer toda la obra del movimiento de las segundas vanguardias. Esto que veis aquí no es obra de ella, es obra de las segundas vanguardias históricas en Estados Unidos. Son obras del expresionismo abstracto y estos son los 3 referentes principales. Está Pollock, Rothko y Lee Kastner. Como veis, es totalmente abstracto. Ahí ya también en Europa se está hablando está el informalismo metido, que es también totalmente abstracto. Pues se acabaron las 2 guerras, la gente ha roto con todo ya con las primeras vanguardias y ahí están evolucionando. Lo que impera en los Estados Unidos es, dentro de que hay una filosofía muy ligada al yo interior, a la reflexión, como entrar en ti mismo y pensar en cómo puedes tener calma en tu vida, ese tipo de cosas, son obras al mismo tiempo muy decorativas. En este momento es cuando el sistema del mercado de arte explota y se venden Rothkos carísimos y los altos ejecutivos empiezan a comprar obra carísima y es cuando empiezan estas cosas de las subastas a venderse por millones, es con este tipo de cuadros. Ella pues le encanta este tipo de obra y este estilo y es lo que empieza a investigar y a trabajar. En esta época también la costa oeste era el centro del movimiento beat, la música, la poesía y el discurso así más rompedor, ¿no? Eran una parte intrínseca de la vida de los artistas. Ella sí se encontró muy en su salsa, muy contenta, tenía 28 años, estaba viviendo sola por primera vez y estaba rehaciendo pues, su forma de vida y su forma de pensar. Lo que decía era que ella quería que su familia fuese parte de su vida, pero no un todo en su vida. Y que por eso había decidido buscarse
no un hobby, sino una forma de vivir totalmente alternativa a la que tenía. Hizo por primera vez una exposición en Guatemala en el año 63 con este tipo de obra. Esta en concreto no, esta es posterior, pero es que de esta exposición no hay prácticamente imágenes. A ver si en la exposición que hay en el Reina Sofía, que no lo dije, pero vamos a ir, los que venís al viaje, vamos a ir a ver a esta artista el domingo. Entonces espero que allí podamos ver alguna obra de esta primera exposición que hizo, porque no se conserva casi ninguna. Son todas de gran formato, de arte totalmente abstracto, y se diferencia de los estadounidenses, de los que vimos antes, en que sus formas son mucho menos lineales, que siempre hay mucho círculo y que está ligado a lo femenino y a las formas orgánicas. Ella desde el principio, a pesar de que investiga e imita mucho los estilos que están imperando en otros sitios, ella siempre tiene muy claro los temas que quiere tratar. Que son la naturaleza, lo femenino. Sí que tiene mucha fijación con lo de la lucha de las mujeres, pero no es activista, no es un acto político, no tiene discursos políticos, es mucho más como ligado a las formas, a la naturaleza, deja entrever ciertos asuntos, pero no lo deja muy claro. Y eso pues lo diferencia mucho del expresionismo abstracto que había en ese momento en Estados Unidos. En esa primera exposición usó los colores típicos de los indígenas en manchas abstractas sobre lienzos y telas. Y bueno, ya repito aquí que no se conservan imágenes de esto, porque en alguna mano privada habrá. Yo supongo que en la exposición podremos ver alguna, pero esta obra que veis la hizo en un curso de soldadura en San Francisco. Ella se apuntó a todo tipo de cursos, experimentó con todo tipo de arte, después lo vamos a ver, y no se cansó en ningún momento de estudiar. Le encantaba conocer a gente, aprender de las personas. Después se muda a París y allí se empapó de lo europeo. Y tiene, bueno, escribió muchísimo, libros tanto de ensayo como de poesía. En los libros de ensayo explica todo lo que iba aprendiendo sobre la historia del arte y sobre todo de la historia del arte actual de ese momento. Se posicionó totalmente en contra del neofigurativismo, y esto fue bastante complicado en Guatemala, porque los artistas de Guatemala, que ella los veía súper anticuados, lo que pretendían con el neofigurativismo, que es una palabra muy complicada, pero lo único que significa es que hay figuras, ¿no? que son realistas, ella es abstracta, pues los figurativos pues ponen personas o cosas o animales en sus obras. Pues lo que pretendían con eso era hacer denuncia social, porque Guatemala tiene una problemática social muy complicada, la tenía antes y la sigue teniendo ahora, y en esa época era un momento que iba todo pues increciendo, y lo que pretendían esos artistas era hacer continuamente denuncia social. Y ella lo que decía es que no hace falta hacer denuncia con ese tipo de arte y que lo más importante era internacionalizar Guatemala y buscar lo nuevo y aprender de los otros países. Entonces, pues esa ausencia de anécdotas y de referencias hacia el drama social y político local provocó una larga lista de incógnitas, descalificaciones y controversias. Los demás artistas la vieron totalmente superficial, la criticaron mucho, le llamaron niña de papá, que tenía mucho dinero para viajar a todos lados, que era verdad, pero al mismo tiempo ella tenía muchísimo talento y no supieron en Ciudad de Guatemala comprender qué es lo que ella estaba mostrando. Expuso otra vez en el año 64 obras totalmente abstractas. Son pinturas de gran formato, son enormísimas. Este tipo de obras vistas así en el ordenador
no impresionan como impresionan verlas en directo. Y vais a percibirlo cuando lleguemos a las salas del Reina Sofía, porque son obras que inspiran muchísimo, que son muy decorativas, súper vistosas y al mismo tiempo hacen reflexionar mucho sobre estas ideas que ella quería expresar. Son pinturas de gran formato con diseños sintéticos a base de rombos, líneas y colores planos de grandes contrastes. Provocan cierta dinámica óptica. Esto se refiere al arte óptico que había en Estados Unidos y también al minimalismo. El arte óptico estas son líneas rectas, bueno, son líneas que hacen como juegos de como que crean movimiento, pero son al ojo, a nuestro ojo y a nuestro cerebro le generan movimiento, pero en realidad evidentemente es una obra pintada, no se está moviendo. Este es el arte óptico, ese juego que hacían en los años 60, principios de los 70 los artistas. Y ella, aunque no sea tan claro ese juego como lo que hacían en Norteamérica, sí que lo acoge un poco. Ella, a pesar de su educación de élite, nunca dejó de admirar y respetar la cultura precolombina de su país. Estas obras son, en parte, el resultado de un estudio e interpretación de los complejos diseños textiles de la indumentaria tradicional de los pueblos mayas. Ahí las primeras diapositivas que os puse con esos colores y la indumentaria que llevaban esas mujeres. En estos años, el conflicto armado interno en Guatemala reprodujo dinámicas propias de la Guerra Fría. Esto es que empezó a haber mucha censura, que había mucho espionaje, que estaban mirando mucho para los artistas y para los intelectuales a ver qué hacían. Se empezó a limitar la libertad de expresión y alimentar la represión sobre las figuras disidentes e intelectuales. No obstante, entre las tensiones e incertidumbres de esta sociedad en crisis, la ciudad de Guatemala empezó a ser como un núcleo importante de artistas, galeristas y amantes del arte. Ahí seguía el debate entre los artistas que seguían siendo críticos con el gobierno, y ahí sí que se estaban jugando su libertad y muchas veces su vida, y los otros artistas, entre los que se encontraba Margarita, que lo que querían era estudiar la historia del arte y lo que estaba pasando fuera, y querían traer esa modernidad a Guatemala. Ella, partidaria del internacionalismo y del llamado nuevo humanismo. El grupo Vértebra eran justo del bando contrario, que ellos querían... Uy, perdón. No. Perdón. El grupo Vértebra era justo el bando contrario. Eran los que decían que lo realmente revolucionario y transformador era cambiar el país desde dentro. Y bueno, pues muchos acabaron en la cárcel. Y ella lo que pretendía era buscar lo nuevo, búsqueda de estéticas y conceptos nuevos. Esta fue la siguiente exposición, se llama Hasta 104 y fue formada solamente por 5 pinturas. Son 5 pinturas escultóricas. Les digo escultóricas porque son gigantescas y cuando estás delante de ellas realmente parece que sobresalen del lienzo. Es una pena, este tipo de obra de verdad que se ve mucho mejor en vivo, porque son gigantes y realmente sí que se expresa. Esto es mucho del tipo expresionismo abstracto de Rothko, que Rothko lo que hacía era hacía paredes repletas gigantes de gradación de color
y lo que pretendía era causar algo físico en el espectador. Cuando hizo una obra para un restaurante que el dueño le caía muy mal, lo que quería era que la gente le sentase mal la comida. Pues ella pretendía algo así, pero no con esas intenciones, sino para provocar la idea en la gente de lo orgánico y de lo natural. Estas se titulan Átomo, Tótem, Tríptico, Lotus y Persona. En este conjunto de obras, el óvalo, que parece un óvulo, forma recurrente en la producción temprana de la artista, parece vinculado a la cosmología y al lugar que las personas ocupan en el cosmos. Los óvalos aluden al origen de la vida, al concepto punto omega, que es un concepto desarrollado por un señor, espera que os digo el nombre, por un filósofo y paleontólogo jesuita llamado Pierre Teilhard de Chardin. Posteriormente, tres de estas 5 piezas fueron mostradas en el Salón Independiente de México. Y así ella, bueno, y como veis, tuvo esta mención de honor en la Bienal de San Paulo en el 69. Ella, como estuvo en el Salón Independiente de México, aprovechó y se fue una temporada a México a vivir. Y después hubo obras que la sacó del imaginario mexicano. Esta es su primera obra de performance. La performance es una forma de arte, para quien no lo sepa, es una forma de arte que se hace, es una acción, es un movimiento y pretende que la idea entre en el espectador a través de esa acción. El espectador está mirando a la artista como si estuviese mirando pues, a un cuadro y según lo que ella haga, pues recibe una información u otra. Ella lo que pretendía era hacer partícipe al espectador, a los espectadores, de su obra y de los sentimientos que ella sentía y que quería pues, transmitirle a los demás. Fue en la segunda Bienal de Arte de Coltejer en el año 70, en Colombia. Se adhiere al espíritu de la época con la instalación esta. Por favor, quitarse los zapatos. Invitaba al público a adentrarse en un lugar de experimentación sensorial. Estaba totalmente oscuro y estaba todo lleno de barro. La gente entraba allí descalzo y invitaba a que experimentasen, pues tú estás totalmente con los ojos, bueno, no con los ojos cerrados, estás en un espacio totalmente oscuro y estás pisando barro y estás resbalando, evidentemente tienes sensaciones, distintas sensaciones, pues tienes sensación de peligro, de que te vas a manchar, de que te vas a caer, de experiencia con la naturaleza, es una experiencia orgánica o es una experiencia que te da asco o estás nervioso o te genera paz. Invita a la gente a experimentar esas sensaciones. Recuerda mucho al movimiento que se está experimentando en ese momento en Nueva York, que es Fluxus, cuya una de las máximas representantes es Yoko Ono. Lo que pasa que el tipo de performance que había en Nueva York era muchísimo más urbano, no experimentaban con cosas como el barro o la tierra. Era a lo mejor mucho más pues, con la voz o con instrumentos musicales o incluso llevaban animales, pero nunca de una forma tan orgánica. Ella lo que hacía era estudiar lo que estaban haciendo allí y lo adaptaba a Guatemala. Y era lo que quería hacer en su país, quería traer lo nuevo. Esta fue su primera obra no objetual. Después hace muchísimas y loquísimas, que lo vamos a ver. Después, en el año 72, poquito antes de marcharse a París, presentó estas esculturas. En el año 70 las hizo en madera, diseños geométricos con movimiento propio y acompañado por música.
Estas de la foto son de 2 años después, del año 72, y son de mármol. Tienen un pivote en el medio de cada una, y así hace que puedan girar sobre sí mismas y que generen movimiento. Como veis, hay algunas que, bueno, están todas de cara, todas igual, pero hay otras que tienen como uno hacia este lado y otro hacia este. Es porque todas pueden girar, todas las figuras pueden girar sobre sí mismas. Y las combinaba con música. Son siempre formas geométricas, mayormente curvas, ligadas a la naturaleza y al orgánico. Son estéticas, decorativas, amables y a la vez rompen con la norma. Estaban ensambladas, bueno, sí, ensambladas por un pivote, yo os lo conté. Espíritu inquieto y lúdico, transgresor en su época. Y esta fue una de las constantes en su carrera, la preocupación por la naturaleza y por la condición de la mujer. Entonces, os voy a leer esta frase. Para el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, si su trabajo lo hubiera hecho hoy, sería considerada una mujer ecofeminista y animalista. Ella fue muy pionera en esto y desde el principio, esto de investigar sobre la relación de las mujeres con la naturaleza se está haciendo mucho en este momento. Y ella lo estaba haciendo ya en mitad de los 60, principios de los 70 y hasta que se murió en el año 98. Estas son sus obras, las que voy a poner ahora. Esta. Son sus obras más famosas y son enormes también. Es muy grande. Aquí parece una cosa pequeñita, pero no, vais a flipar. Es el proyecto más famoso y más valorado de Margot Fanjul, porque aquí todavía se llama Margot Fanjul. Es un cambio radical en formas pero no en teorías. Es un cambio radical en su carrera, porque ya antes lo hacía todo abstracto. Entonces ahora pues cambió totalmente el rumbo, pero las teorías siguen siendo las mismas. Por casi 4 años se dedicó a realizar dibujos de personajes extraños. ¿Como resultado de qué? De haberse ido a México y empaparse de todas estas imaginerías que tienen en México, de todos los colores y de toda la mezcla de tradición mezclado con el catolicismo y todo eso que hay por allí. Y eran dibujos que después eran entregados a artesanos y talladores de formas religiosas de Guatemala, los que hacían pues, las tallas de las iglesias, por ejemplo, y los labraban en madera. Después de que se los entregasen, ella se los llevaba a su propio taller para pintarlas con colores y patrones que recordaban, una vez más, a las estéticas de las artes populares. Posteriormente, las piezas eran revestidas con infinidad de objetos y materiales. Eran materiales textiles, plumas, piezas de cerámica y pieles de animales que se fundían en formas escultóricas. Muy barroco. Recordaban al barroquismo de los altares indígenas y porque tenían eso, pues ese carácter ecléctico de los altares de los mayas, aunque no tenían nada que ver, que los altares de los mayas no tenían personajes con plátanos en los brazos. Este de los plátanos, que no sé si lo tengo más grande después, sí que tiene un poco de crítica. No. Sí que tiene un poco de crítica porque, ahora se me olvidó el nombre, pero había un libro que era sobre un problema que hubo de los plátanos en Guatemala con Estados Unidos. Algo pasó ahí. Si alguien lo sabe, que quite el micrófono y nos lo cuente. Porque algo pasó en la historia de Guatemala con una industria platanera
y los Estados Unidos. Y hay un libro donde explica todo eso. Fue un periodo como de 3-4 años que hubo un conflicto muy grande por culpa de los plátanos. Los críticos catalogaron estas obras como misteriosas y raras e impresionantes con respecto a todo lo que hacía anterior. Había mujeres con fusiles, botas, bananas, serpientes y máscaras. Fueron comparadas con la prolífica aventura del realismo mágico latinoamericano. Y es que realmente esto lo ves en cualquier sitio en Europa y puedes intuir que viene de algún país latinoamericano y de ese realismo mágico. El título original de esta serie de esculturas o altares, o no sé cómo llamarlo, se llamaba Homenaje a Guatemala, pero más tarde fue sustituido por el Santoral del Popol Vuh. El Popol Vuh es como la Biblia, pero de los mayas. Es un libro muy conocido que recopila las narraciones míticas de los dioses mayas. Entonces ella hizo pues esto, una especie de santoral del Popol Vuh, que bueno, no sé hasta qué punto puede tener que ver, pero lo rebautizaron de esta manera. Aquí esta obra puede tener varias interpretaciones, porque puede ser que, a pesar de no ser activista, pues no ignora la problemática de violencia en su país, porque son mujeres portando armas, pero al mismo tiempo también puede ser interpretado como un grito a la necesidad de lucha de las mujeres, porque todas las personajes que hay en estas esculturas son prácticamente todas son mujeres. Entonces, a lo mejor también hace referencia a la necesidad de la lucha feminista. Bueno, aquí como veis hay muchos simbiosis entre la naturaleza y los personajes femeninos que están portando un cocodrilo y todas tienen el mismo color. Las máscaras hacen referencia a los mayas. Y ahí para que veáis el tamaño. Esta es ella. Y para que veáis más o menos el tamaño de estas esculturas. Aquí ella también, con esculturas más pequeñas de las que hizo. Y justo después de terminar esta serie, en el año 74, se marchó a París. Abandonó su taller, abandonó todas estas obras que tenía allí y se fue a vivir entre París y Madrid. Estuvo allí desde el año 74 hasta principios de los 80. Se divorció de su marido y ahí decidió cambiarse de nombre otra vez. Y a partir de ahí, pues según la obra que hacía, firmaba de una manera o de otra. Se llamó, que fue el nombre más divertido que se puso, y es el nombre de la exposición del Reina Sofía, Margarita, Rita, Rica, Dinamita. También fue Anastasia Margarita, y bueno, hubo más nombres. Iba firmando hacía poesía, entonces iba firmando distintos poemas con distintos nombres y fue cambiando pues según su estado de ánimo también. La escritura, la poesía, el dibujo, los libros de artista y sobre todo la danza ocuparon mucho esta nueva etapa creativa. ¿Por qué pasó esto? Ella pasó de hacer estas esculturas gigantes y estos lienzos gigantes a centrarse en la danza y en los dibujos y en los libros, porque se fue a vivir a París y vivía en un apartamento mucho más pequeño. Entonces al principio no podía, hay cartas de ella donde explicaba que no podía crear como creaba antes. Pero a este hándicap pues le sacó provecho y se puso a investigar y empezó a relacionarse con gente del medio de la danza, de gente del gremio de los poetas, y se metió en un mundo de creación completamente. Yo creo que se volvió un poco loca en este momento porque
Se volvió muy espiritual, empezó a hacer meditación, yoga. No quiero decir con esto que la gente que medite está loco, pero en este caso, y lo vais a ver en las siguientes fotos, se divirtió muchísimo en París y en Madrid y experimentó cosas pues muy raras. Empezó a investigar la danza, la expresión corporal, y se metió también mucho, y esto sobre todo en Madrid, círculos feministas muy ligados al ecologismo y a la meditación. A partir de aquí empezó a hacer muchos talleres y le enseñaba a la gente a meditar. Anduvo por Ibiza también. Al cabo de unos años, creo que estuvo por aquí hasta el 84, creo. Con todo este bagaje de experiencias y nuevos conocimientos, en el 82 regresó a Guatemala en el año 82. En el año 82 el país estaba en su peor momento. Se encontraba en el pináculo de la barbarie. Había masacres, tácticas contra insurgentes militares, golpes de Estado, estaba todo esto a la orden del día en la sociedad. La ciudad se quedaba en silencio después de las 10 de la noche, no había evidentemente actividad cultural. Ella no se quiso doblegar a la tristeza, ¿no? que imperaba. Esta ciudad de Guatemala era una ciudad totalmente deprimida. Entonces ella y 3 artistas más, que se llaman, por si a alguien le interesa, Benjamín Herrarte, Fernando Iturbide y Lucrecia Herrera, crearon un club, un grupo de artistas que se llamaba Laboratorio de Creatividad. Entonces, pues lo que hacían era bailar, sacarse fotos, disfrazarse, leían poesía, inventaban poesía. Dentro de ese horror que estaba viviendo Guatemala y sobre todo la capital, Ciudad de Guatemala, ellos intentaron crear cosas bonitas, arte no objetual. Iban por la calle, pues cantaban para la gente, regalaban abrazos, hacían talleres totalmente gratuitos porque se daban cuenta pues del privilegio que tenían. Ellos nunca dejaron de tener dinero. Y de las dificultades que estaban teniendo las otras personas para encontrar un poco de paz. Entonces daban pues talleres de meditación, aparte de que siempre ayudó en actos de beneficencia. Y esta foto me hace mucha gracia porque en medio de toda esa violencia y ese caos que había en Guatemala, pues hacían pues este tipo de cosas. Se iban al monte, canalizaron en este pues, taller, canalizaron sus inquietudes por la exploración del movimiento, los orígenes del ritual y las danzas sagradas. Ella no dejó de estudiar el mundo maya y por qué exploraba el paradigma entre el arte y el espíritu y por qué los mayas estaban tan avanzados en el estudio del espíritu y el comportamiento actual de la gente en Guatemala tan violento, los dirigentes guatemaltecos tan violentos, que dónde había quedado ese espíritu maya y de la tranquilidad y de la espiritualidad. También profundizó en las ideas de cuidado y de sanación vinculados a la naturaleza y al medio ambiente. Impartía estos talleres de sanación que se traducían pues, en este tipo de reuniones. Pues esto es una reunión de sanación. En medio de esta violencia extrema, causa estupor, ¿no? Que haya grupos de gente que haga pues este tipo de performance. Y quería
poner un ejemplo de una artista guatemalteca que hace todo lo contrario, es un poco más joven que Margarita, que si la queréis apuntar para ver su obra, se llama Regina José Galindo. Es un contraste enorme. Regina lo que hace son performances de denuncia súper crudas. Ella pone su cuerpo para enseñarle a la gente lo que está pasando en la violencia de Guatemala. Por ejemplo, en una galería de arte del centro de Guatemala se sometió a las torturas que le hacen a la gente, que le hacían a la gente en esta época, pues en los cuarteles y en las cárceles. Se sometió a que casi la ahogan, a que le apagaban cigarrillos, bueno, un montón de cosas. Regina es una persona totalmente extrema y se internacionalizó. Y de ahí se extrapoló su obra a cualquier dictadura así de bruta del mundo. Y este es el contraste con Margarita, que aquí está con sus amigas haciendo uno de los rituales de sanación. En la década de los 90, Azurdia se dedica por completo al estudio del lugar que ocupa la mujer en la historia y la religiosidad, realizando distintos rituales. Comenzó a unir la experimentación corporal con prácticas peculiares de carácter espiritual y sanador. Los llamó rituales a todas estas prácticas y reflexiones que se centraron en la búsqueda de la libertad de lo femenino. También expresaba su constante preocupación por el deterioro del medio ambiente. Esto en los 90, porque ahora estamos bastante conscientes de lo que le está pasando, pero en los 90 no había tantísimo activismo, sí que existía Greenpeace y tal, pero en el mundo del arte no. Estaba pues, su preocupación por el deterioro del medio ambiente como problema local y planetario. Estos rituales fueron realizados en espacios expositivos, también fueron en su casa y sacaba fotografías y vídeos para grupos reducidos participando con grupos reducidos de personas, que eran casi siempre mujeres. Después hizo este tipo de altares. Estos dos altares son... Bueno, no, este es solo uno, hay otro. Estos dos altares que vamos a ver en la exposición de Madrid son sus dos últimas obras. Son del año 98, que es el mismo año que ella se murió. Son dos armarios altares que firma con el nombre de Margarita Anastasia, que es en memoria de la esclava Anastasia, que es una santa popular de Brasil, que es una esclava que venía de... la madre de esta esclava era una princesa en Angola y la cogieron en uno de estos barcos para Estados Unidos y ella nació fruto de una violación del amo a esta princesa y la educó, la crió diciéndole que ella era una princesa y que ella no tenía que ser esclava. Entonces, pues esta Anastasia se rebeló toda la vida contra la esclavitud, consiguió escapar, como medio al hijo de su amo, creo que casi lo mata, bueno, le llaman Santa Anastasia por lo rebelde que fue y que al final la volvieron a capturar y se murió, la debieron de matar. Y es muy popular en Brasil. Entonces, pues ella le hizo un altar. Estos altares tienen sus propios, tienen los dibujos, tienen dibujos de Margarita, tienen fotografías de Brasil, tienen instrumentos musicales, tienen carteles de gente de Brasil, pues estampitas, ¿no?, que le dedican a la santa, y todo relacionado también con sus rituales de sanación y sus danzas, y está todo rodeando a esta deidad, esta santa. Esta santa que le llaman, se refieren a ella como venerada como santa, heroína y mártir de la causa indígena y negra. Anastasia es mártir de la integridad de la mujer negra,
como también es mártir de aquellas mujeres explotadas, discriminadas, maltratadas, maltratadas en el mundo, ignoradas por completo, ya que estas mujeres luchan solas en la vida. Estas son palabras de Margarita Azurdia. Y como última diapositiva y reflexión pongo este autorretrato, que no es muy interesante por bonito, pero es muy interesante por el momento en que lo hizo, que es como del año 80 y algo. Es ella en muchísimas fotos y ella de pequeñita dentro de un sol, que es un símbolo maya por excelencia. Y decir que Margarita fue una mujer pues, de su tiempo y muy visionaria con sus experiencias artísticas, le gustaba investigar y evolucionar con lo estudiado, y por eso ella muchas veces pues, se adelantó a artistas que después internacionalmente triunfaron mucho más que ella. A mí esta obra en concreto me recuerda mucho a la artista vasca Esther Ferrer, que Esther Ferrer es poco menor que ella, pero Esther Ferrer tiene ahora 85 años, está todavía viva y no dejó de trabajar, es una mujer increíble. Y tiene una serie de retratos, tiene un proyecto que es una serie de retratos de ella a lo largo del tiempo y los pone uno al lado del otro. Y son fotografías donde se va viendo pues cómo le va cambiando la cara, cómo le va cambiando la piel, su expresión, y eso lo hizo Margarita en este autorretrato, pues lo hizo antes que ella. Lo que pasa que a Margarita pues no se le ha concedido esa pues el reconocimiento internacionalmente hasta después de su muerte. Ella no sabe que ahora pues tiene una exposición en el Reina Sofía. Y nada más. Esto es Margarita Azurdia. Espero que os haya gustado, aunque sea un personaje bastante controverso, ¿no? Porque siendo de Guatemala, yo no sé, esto da para debate, no sé qué opináis. Podemos ahora sí que abrir las cámaras. No sé qué opináis sobre este tema, si ella tendría que haber sido más... Uy, ¿por qué tengo yo este paisaje aquí? Si ella tendría que haber sido más crítica, ¿no? con el sitio de su país y que su arte tendría que haber reflejado más esto. ¿Qué me contáis? ¿Qué opináis? Uf, que comparada con Regina, Ya, es que con Regina, vamos, no se puede... o sea, es comparable porque son de Guatemala. Y es que Regina... Es lo único que tengo. Claro. Estoy intentando quitar esto que puse aquí ahora. ¿Desde cuándo está esto aquí de conferencia? No veo nada de eso. Bueno, no sé, ¿opiniones? Pues yo sí le he hecho un poco de eso. Es una característica de artista. Parece que eso es como un poco intrínseco al artista. Yo no. Ya. La crítica